La entrevista en contacto. 1 de la tarde con 13 minutos. Le decíamos a usted antes de la pausa, y le agradezco el que nos tome la llamada, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la 64ª Legislatura, al diputado local Gregorio Murillo Uscanga, el tomar el teléfono. Diputado, oiga, este tema de los medicamentos clonados o falsos que ha denunciado el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares pasado este lunes, pues es un asunto que ya se venía periodísticamente documentando desde 2010. Ustedes, como integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos, ¿qué van a hacer? ¿Qué exhorto harán? ¿Irán ante alguna instancia a interponer una denuncia por delitos de lesa humanidad contra estos exfuncionarios que, pues créame, no hay calificativos para llamarlos? Es correcto, Luis. Muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Como bien lo comentas, es una información que ya se había mencionado con anterioridad por notas periodísticas. Incluso no se habla de un lote de medicamentos encontrados en bodegas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado anterior, Sí. que estaban caducadas. Y bueno, el gobernador confirmó ya avances de esta investigación. Nosotros, en un primer paso, como Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, lo que estamos solicitando es, primero, que no se quede solamente hasta ahí, sino que se concluya con la investigación y que después de que la investigación arroje que efectivamente sí ocurrió esto durante el gobierno anterior, que pues siga el procedimiento para castigar a los funcionarios responsables de esto, que es verdaderamente inaceptable. Es terrible que lamentablemente haya cuando menos sospechas de que algunos veracruzanos murieron porque el gobierno les suministró medicamentos que eran falsos o que simplemente era un poco de agua, ¿no? Es realmente terrible. Nosotros inmediatamente vamos a proceder a hacer el pronunciamiento aquí en el Congreso y posteriormente solicitarle al gobierno que concluya con las investigaciones, que se informe y se castigue a los responsables. Es inaceptable, es siquiera, vaya, algo impensable. Se creería, pues más bien de una tipo novela de Stephen King, de este escritor de terror, que alguien que tiene que acudir por necesidad a un centro de oncología, a un centro médico público, pues reciba pues un falso tratamiento. Y bueno, hay 1,000 personas, o se especula ya que hay más de 1,000 personas durante este periodo tratadas y que han perdido la vida como consecuencia de esta irregularidad. Ustedes desde el Congreso van a legislar para solicitar, pues, destrabar algunas medidas, incrementar las penas, las sanciones. La inhabilitación, ¿estará de acuerdo? No es suficiente para quienes actuaron con este dolo, ¿no? Desde luego, por supuesto que la inhabilitación sería prácticamente un premio, debe ser eso, pero debe castigarse con cárcel, no es posible. Murieron personas inocentes, murieron veracruzanos que lamentablemente su único pecado fue no tener dinero para ir a un centro privado, un centro de salud privado, y tuvieron que ir a un centro público, y que es responsabilidad del gobierno, Sí. es obligación del gobierno darles servicios de salud a este grupo de veracruzanos. Es inaceptable. Lo que hemos ido descubriendo del gobierno anterior es algo que ya raya en el civismo y que se tiene que castigar. No se puede quedar impune, tiene que castigarse a los responsables, y obviamente que el gobierno tiene una gran tarea en ese sentido, el gobierno actual. Se debe pasar más allá de el brindar la información, concluir. Nosotros lo que buscamos es concluir las investigaciones, y una vez concluidas estas, que se castigue a los responsables. Es decir, que las autoridades responsables de impartir la justicia castiguen a los responsables de estos hechos, porque hay seguramente cientos o miles de historias de familias veracruzanas Claro. que perdieron a un familiar durante este periodo con un acto completamente irresponsable por el gobernador y obviamente por los funcionarios que de manera directa o indirecta tienen responsabilidad, porque hay que decirlo de manera clara. No solamente quien actuó por acción, aquellos que también actuaron por omisión tienen responsabilidad y deberán enfrentar la ley. Diputado, estamos platicando con el diputado Gregorio Murillo Uscanga, es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la 64ª Legislatura local. Diputado, dentro de las investigaciones periodísticas que han comenzado, pues, a revivirse, han comenzado que ya existían, estaban ahí,
pero que volvieron a retomar fuerza precisamente, pues hay señalamientos muy directos contra determinados empresarios con nombres y apellidos, determinados exfuncionarios que hoy ocupan cargos públicos, llamémosle así, de elección popular, que cuentan con un fuero. Ustedes, si se dan las investigaciones, irán tras estos personajes para sancionarles, les digo, evidentemente a través de la comisión que usted encabeza y de las instancias correspondientes para que esto no se vuelva a repetir y sean castigados estos personajes. Desde luego que sí, personalmente, particularmente un servidor, por supuesto que invitaremos, convocaremos a todos los diputados. Si hay algún diputado o diputada que haya tenido responsabilidad en estos actos por acción o por omisión, como funcionario público en su momento, como prestador de algún servicio, se les tiene que castigar. Hay un procedimiento para quitarles el fuero y para que enfrenten la justicia. No podemos tolerar los alcances que tuvo el gobierno pasado con respecto a la manera en la que atendieron a los veracruzanos. Creo que esto ya raya en el límite y no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia. Creo que quien omita votar a favor del desafuero de un responsable, obviamente estará demostrando el verdadero rostro que tiene como legislador. Particularmente te puedo reiterar con toda la convicción y toda la fuerza desde la Comisión de Derechos Humanos, nosotros pugnaremos para que se llegue a las últimas consecuencias de la investigación, pero sobre todo para que se castigue a los responsables. Por último, le preguntaría, también dentro de este escenario hay que empezarse a plantear, una vez que se compruebe, porque ya se venía señalando y se llegue a algún peritaje en específico, ¿ha medido el Congreso de Veracruz, han medido sus legisladores la consecuencia que podría tener el que el gobierno del estado y sus exfuncionarios hayan sido responsables de una aberración de esta naturaleza? Porque la escalada de demandas, la escalada de denuncias de daño y pues por la pérdida de un familiar, pues se va a incrementar severamente, ¿no? Así es, la autoridad, en este caso del gobierno del estado actual, pues debe asumir esa responsabilidad muy grande y que deben estar preparados para poder atender a las víctimas y obviamente castigar a los responsables. Creo que eso no puede quedar impune, no debe quedar impune, y estaremos nosotros permanentemente pugnando para que así sea, para que se llegue, repito, a las últimas consecuencias. La verdad es que de las más de 250,000 palabras que tiene el español, creo que no hay una que defina la actitud de esos funcionarios cuando, conociendo que no eran medicamentos que podían ayudarles a tener una vida más digna a estos niños, a estas personas, aún así se los suministraban. También tienen responsabilidad. Nada más por último, ¿hay recursos suficientes? ¿Están analizando todavía este reajuste al presupuesto? Acabarán por marzo más o menos de definir todo esto por área y dependencia, pero ¿se contará con algún tipo de partida especial? Porque créame, conforme pasen las semanas van a comenzar a surgir pues las denuncias, las demandas, las solicitudes de tratar de resarcir. No van a poder volver a tener a su familiar con ellos nuevamente, pero habría demandas precisamente y se van a tasar en dinero, evidentemente. ¿Contará Veracruz para pagar todo eso? Claro, es un derecho humano. Y cuando estamos platicando con el... sí. Cuando se trata de destinar recursos a temas de salud o de tema de seguridad, no se debe escatimar en ese sentido, ¿no? Creo que se debe, en estos prácticamente 60 días que quedan de modificaciones al presupuesto, se tiene que considerar, es un hecho que tenemos que estar preparados los veracruzanos, pues para que se pueda resarcir, como bien lo mencionas, parte de ese daño que el más grave, lamentablemente, pues ya no nadie lo podrá corregir. Bueno, pues ahí está el tema. Ya más adelante, si nos lo permite, platicamos sobre los posibles montos de esta bolsa que tendrán que juntar los legisladores del presupuesto para poder, pues, evidentemente reparar este daño causado por irresponsables. Muchísimas gracias, diputado Gregorio Murillo Uscanga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la 64ª Legislatura. Gracias por tomar la llamada. No, gracias a ti, Luis, por el espacio que me das en este importante medio de comunicación. Agradecerte y estaremos en comunicación y pendientes para pues ver al final de cuentas que los responsables paguen las consecuencias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues le comento también que el presidente de la Comisión